Y comenzamos esta nueva hora informativa dándole el saludo a Iván Montoya, ex procurador, ¿no? A propósito, pues, del caso de Jorge Barata. ¿Cómo está, Iván? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Hoy es la segunda jornada, vamos a decirlo así, de las declaraciones que Jorge Barata ofrece a la Fiscalía peruana, y lo primero que yo le preguntaba fuera de cámaras es qué curiosa es nuestra Fiscalía, nuestro Ministerio Público, que tiene varios fiscales, que en algunos casos hay cierto traslape incluso de las investigaciones. Por supuesto, Hamilton Castro no está allí, que se supone que es el titular del grupo especial que investiga el caso Lavallato, porque no lo ha considerado necesario, porque Castro no ha pedido estar ahí. Hay versiones que hablan pues de resentimientos, ¿no? Rivalidades, que en este caso con el fiscal Rafael Vela, ¿no? Que es el de la Unidad Internacional, de Cooperación Internacional. Hay otros quienes dicen que sencillamente la estrategia de Castro va por otro lado, ¿no? Y que él volverá a comunicarse con Barata cuando lo crea necesario, que su interés está centrado ahora en lo que respecta al presidente Kuczynski, en interrogar a su ex socio Gerardo Sepúlveda. Pero al final queda esta impresión, ¿no? Yo sé que obviamente pues el Ministerio Público no actúa para la tribuna, o se supone que no debe ser así, la tribuna de los titulares, pero queda esta impresión de desorden. ¿Es así? Sí, bueno, ya varios estamos constatando esta distintas estrategias respecto de cada caso que se está investigando, ¿no? Sí, no logro comprender... Que todo sale además de las declaraciones de Barata, ¿no? Sí, no logro comprender, por ejemplo, lo de Hamilton Castro, por qué no ha preferido viajar para continuar con las preguntas que corresponden a los ámbitos de su conocimiento, ¿no? No solo las de Lavallato, sino, claro, las vinculadas también al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. Creo que tenía elementos suficientes, no lo sé. Tendrían que en algún momento, supongo que cuando termine esta etapa de investigación fiscal, explicarse de alguna manera por qué en algunos momentos no se acudió a ese tipo de interrogatorios, por qué se reservó para otro momento, qué estrategias. De hecho, sí es cierto que las estrategias son importantes. Por ejemplo, uno no puede ir de primeras a ir a preguntar a uno de los testigos principales. Siempre se ha dicho que en estos casos de lavado vinculados a corrupción, la cabeza principal que está involucrada en estos actos debería ser una casi de las últimas en ser interrogada. O sea, en términos estratégicos, tú deberías tener ya toda la información periférica, vamos a decirlo así, para poder ir directamente a preguntar sobre lo para que haya posibilidad de pregunta y repregunta, es decir, para que el interrogador no eluda, si es que pretende eludir, de una manera fácil el interrogatorio y pueda haber un círculo que cierre efectivamente todas las aristas del caso. Lo que sabemos en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia es que, y lo sabemos porque, en fin, lo han declarado así los abogados, el propio abogado de Barata, no es ningún secreto, al parecer pues no hay reserva, ¿no? En el caso de una diligencia como esta, es que el señor Barata ha ratificado la entrega de los $3 millones para la campaña de Ollantumala y Nadine Heredia en el año 2006, ¿no? Y que adicionalmente, en el año 2011, perdón, y que adicionalmente esto fue a pedido del Partido de los Trabajadores de Lula, ¿no? O sea que Barata ha confirmado, tal como lo dijo Marcelo Odebrecht, que el propio Barata no estaba de acuerdo, porque entre otras cosas Humala tenía pocas posibilidades, ¿no? Pero que esto era una suerte de orden política, de afinidad ideológica. Ahora, los abogados de Humala siguen reclamando pruebas, ¿no? ¿Son necesarias estas pruebas? Porque se habla de doleiros, de un traslado en efectivo, de tramos de dinero que se le fue entregado a Nadine Heredia allá en Lima. ¿Qué tipo de mecanismos probatorios tendría que darse para finalmente lograr una sentencia de Ollantumala y Nadine Heredia? Tomando en cuenta además el cierto vacío que existe con respecto a los aportes de campaña en la legislación de nuestro país. Sí, yo he notado de lo que se ha filtrado de la declaración de ayer de Barata a nuestros fiscales, pero también he tratado de contrastar con una declaración que Barata dio allá en Brasil a fiscales brasileños también respecto de este caso, y que creo que IDL Reporteros lo publicó ayer o antes de ayer. Así es. Y es tiene muchísimo detalle y mucha precisión respecto a lo que se dice. Eso ya es un elemento que puede considerarse elemento probatorio,
y dan las pistas necesarias para ser fácilmente corroborable. El lugar, el momento, algunos testigos. Él habla que ha llevado a alguna persona en algún momento al momento de hacer las entregas estas por partes que se hacía, ha dicho directamente que le ha entregado a Nadine Heredia, por supuesto con fechas aproximadas, pero ha dicho el lugar y el espacio geográfico concretos. Creo que la forma de corroborar, bueno, no solamente es apelando probablemente a alguno de estos cambistas que se mencionan, aunque habría que precisar probablemente algún nombre, pero también la corroboración, por ejemplo, de ese testigo que él menciona. Hay un testigo que en algún momento fue con él, ¿no? Habría que precisar el nombre. Digamos que si esa versión es sincronizada o se verifica o se corrobora con otra declaración, se verifica que en ese lugar se funcionaba el local del Partido Nacionalista, tenemos una declaración que viene siendo corroborada de alguna manera por otros elementos indiciarios y va tomando solidez. Lo que el televidente tiene que saber entonces es que la corroboración no pasa pues porque te den un recibito, no necesariamente, por supuesto, y la señora Nadine Heredia diga yo recibí $3 millones del señor Barata. Todo estas entregas, más probablemente un desbalance de lo que pudo ser el gasto en campaña, donde se pueda evidenciar que hubo un gasto que no se puede justificar, sincronizadamente con lo que se dice que se aportó, tenemos elementos de prueba bastante consistentes. Ojo, solamente me estaba olvidando, en las primeras declaraciones del abogado de Humala ahora, se menciona que ya dan a entender que eso podría haber ocurrido, ¿no? No sé si me dejo entender. Y comienzan a apuntar a lo que podría ser el elemento más complicado si es que esto pasa a etapa de juicio oral. De hecho, estábamos siempre pendientes de que ya pasáramos a la acusación, que es el elemento de conocimiento, es decir, cuánto sabía Humala o cuánto sabía Nadine Heredia que este aporte, si se verifica, parece que todo apunta a ello, aporte de 3 millones en distintas armadas, provenían de una caja cuya construcción de fondos provenían de actos de corrupción. Ahí hay un tema puntual porque el propio Barata, según otra vez los trascendidos, ha señalado que él mismo no sabía de la procedencia ilegal, de la famosa caja 2, ¿no? de estos fondos. El señor Barata encargó al estudio de Arsenio Oré, antes de que estalle el escándalo, una opinión sobre si es que los aportes de campaña de estas características eran necesariamente ilegales en el Perú. El estudio de Arsenio Oré, cuyo uno de sus abogados ha asesorado luego a Keiko Fujimori, ¿no?, en estas materias, le respondió que no era necesariamente ilegal. Entonces, aquí se va concentrando y evidentemente la defensa la estrategia de defensa de Humala va a ir por el lado de la legalidad de los aportes y el hecho de decirle al fiscal, me imagino yo, pruebe usted que esto es lavado de activos, ¿no? ¿Podría haber alguna, vamos a decirlo así, esperanza para los Humala en ese caso? Mire, yo creo que hay mucha expectativa, o sea, digamos, la construcción del caso, entiendo, sobre todo la parte del aporte que viene de Odebrecht, se basa mucho en ese departamento de operaciones estructuradas y en esa caja que aparentemente es producto de la corrupción y que sirve efectivamente para esos pagos. De hecho, esa es la vinculación que se quiere hacer, pero digamos, esa es la dimensión objetiva del tipo penal de lavado de activos, que probablemente no sea tan complicado de verificar o acreditar. En el caso de la declaración de Barata, habría que ver bien su declaración, no sé si ha dicho que no lo sabe, porque en la declaración que manifiesta había una mención a la caja 2. Ahí es mucho más claro. Entonces, me cuesta creer que tenemos que ver la transcripción, que pueda tener algunas contradicciones, ¿no?, allí. Pero donde tal vez el apoyo del informe del estudio radicaría en, una vez acreditado objetivamente que de dónde proviene y si eso es un fondo que está manchado por un origen ilícito penal, hay una segunda dimensión que la figura penal del lavado de activos exige, es decir, conocer o por lo menos sospechar la procedencia ilícita del activo que uno lava, que coloca, que deposita y que utiliza. Ese conocimiento o la posibilidad de conocimiento es a lo que parece ser complicado evidenciar.
hasta este momento yo no sé cuál será la estrategia del fiscal de cómo va a construir ese conocimiento o la posibilidad de conocimiento de los Humala respecto de fondos de periodos del 2011, porque estamos hablando de periodos de 2011, donde, claro, seguro que la defensa va a esforzarse en tratar de sostener que se tratan de una empresa que en ese momento nadie dudaba de su prestigio, todo el mundo contrataba con él. ¿Cómo una persona puede sospechar siquiera del origen delictivo de los fondos que son aportados? Y por eso Humala siempre ha insistido en que no hubo favores para Odebrecht, incluso pues en un caso controversial como el gasoducto. Hasta ahora nadie ha reconocido actos impropios, ¿no? Digamos, de los involucrados. Entonces hacia allá van a apuntar. Para ir redondeando, Marcelo Odebrecht dijo que le habían dado a todo el mundo, básicamente. Y pregunten a Barata. Según citó a César Romero, que es enviado especial de la República a Sao Paulo, dice, en efecto, ayer Barata lo afirmó. Sí hubo más aportes a partidos políticos en el Perú. Pero, sin embargo, a la hora que parece que el fiscal Juárez no aprieta un poco por ese lado, el abogado de Barata, y esto lo ha ratificado el procurador brasileño, el fiscal brasileño, ¿no? Martelo, dicen, no, esto no era objeto de este interrogatorio. Hoy debería Barata responder o detallar al fiscal José Domingo Pérez, a pesar de que el fiscal José Domingo Pérez se dedica al caso Keiko Fujimori. Recordemos que él fue el que interrogó a Marcelo Odebrecht y fue el que sacó todas estas informaciones que ahora nos llevan de nuevo a Barata. Hoy debería responderle sin problemas a José Domingo Pérez sobre los supuestos aportes a otros partidos. Me imagino que van a haber los mismos problemas que han habido ayer al momento de declarar. Es decir, hay una gama de preguntas específicas en este momento por el caso del financiamiento del partido de la señora Keiko Fujimori. Y parece que se van a limitar a ese esquema de preguntas. Yo no sé por qué no se negoció la posibilidad de dejar una pregunta abierta o preguntas abiertas. Quiero creer que la renuencia de Barata para poder declarar sobre ello es que requiere estar preparado y documentarse antes de manifestar y declarar con alguna precisión. De hecho, el fiscal nuestro sí podría preguntar, de hecho ha dejado abierta la posibilidad de preguntar en la medida en que las respuestas de Barata en esa pregunta y repregunta sobre el caso permita hacer una pregunta colateral sobre el caso de otros líderes políticos, sobre otros funcionarios públicos o sobre el propio presidente para terminar, el caso del conflicto de intereses del presidente Kuczynski, porque acá ya no estaríamos hablando de aporte de campaña y hasta ahora nada indica que al parecer a Kuczynski le puedan haber dado. ¿Por qué? Porque en el año 2011 era una suerte de novedad él, ¿no? Pues no era un caballo al cual tú le apuestas para ganar, ¿no? Y en el año 2016 ya Barata o Odebrecht estaba en la cárcel, así que esos aportes al parecer se habían interrumpido. Pero ¿cómo se podría llegar en esta línea al tema del conflicto de intereses de Kuczynski, que tiene que ver pues con su ex socio Gerardo Sepúlveda? Es decir, si el entonces ministro Kuczynski intercambió favores, ¿no?, para beneficiar a su propia empresa Westfield, ¿se podría llegar a ese punto ahora? Veo difícil, ¿no? Hubiera sido probablemente si hubiera estado Hamilton Castro ahí era. Sobre Interoceánica, ahí era la pregunta. No solo sobre Toledo, sino tendría que haber preguntado ahí casi de cajón las preguntas. Que es una investigación que él está llevando a cabo. Sí, ¿no? Y que espero él también pida su momento para interrogar a Barata, ¿no? Bueno, entonces la atención podría por unos días, entonces otra vez, por unos días o de repente más allá, desviarse, ¿no? Y seguramente pues regresaremos sin duda pues al caso político también, ¿no?, del presidente Kuczynski, que tanta atención, ¿no?, tiene en el Congreso. Gracias, Iván Montoya, por acompañarnos esta mañana. Nosotros continuamos, ¿qué horas son? Las 8:14 con información en vivo.